momento exacto en que comienza el movimiento telúrico, ¿cómo reaccionaste teniendo en cuenta que estabas con tu hijo? Bueno, fíjate, yo me quedé orando hacia el Padre Nuestro repetidas veces porque la gente se lanzaba de las butacas de la sala de cine y yo estaba en las butacas de la parte más arriba de la sala de cine, nunca olvidaré la fila H. Y, y cuando se fue la luz, nuestra reacción inmediata fue, se fue la luz, porque para nosotros que se vaya la electricidad, ya sabrán, pues es bastante común en nuestro país que hayan fallas en el servicio eléctrico, pero fue muy corta la duración entre que se va la electricidad, se apaga todo y comienza el terremoto. Entonces, digamos que cuando se va la electricidad y queda todo oscuro en la sala de cine, eh, que tú en un segundo piensas que es que no hay luz, que no hay electricidad, comienza este movimiento y ya realmente puedo decirte que inmediatamente yo supe, voy a hablar por mí, que era un terremoto porque el movimiento era completamente inusual. Yo he sentido temblores de 2 puntos, 3 puntos, quizás, no sé, en otros momentos de mi vida. Estoy cerca de los 50 años. Así pues que ¿Percibiste que eran sabía dos ya por el, movimientos? perdón. ¿Percibiste que fueron dos movimientos en ese momento porque hubo pocos segundos de separación entre uno Eh, y otro? no, no como tal, como que eran dos terremotos como luego se supo, solo que cuando me quise, en el primero, cuando cesa, en esos, digamos, primeros 10 segundos, me quise levantar de la silla con mi hijo para salir de la sala y luego el segundo, asumo yo, fue lo que me tumba de nuevo a la butaca y como fue mucho más fuerte y se sintió mucho más fuerte, lo que hice fue abrazarme porque bueno, ya debo decirlo, pues ahí ya sentí que no iba a poder salir, que no, porque fue muy fuerte, no, sentí realmente que no, que era, o sea, que era el fin, ¿sabes? Comenzaron a caer cosas del techo, eh, y perdón que me pongo así, No, pero por favor, Loli, te entendemos. Eh, por favor. eh, comenzaron a caer cosas del techo, la gente estaba muy desesperada y obviamente era una película infantil y había muchísimos niños en la sala. Los gritos eran desesperantes y yo lo que pude hacer fue abrazarme a mi hijo y esperar, porque no me dieron las piernas para levantarme. Además que no se podía, el movimiento era muy fuerte, no te puedes parar. Y cuando comenzaron a caer las cosas del techo y ya luego cesa el movimiento, es cuando tomé fuerza y le dije a mi hijo, se llama Daniel, vamos, y lo tomé, ya había bajado mucha gente, pero ya había mucha gente tirada en el piso por el caos y una señora que se partió una pierna y luego ya para salir fue complicado porque, como te dije, una de las cosas que más me preocupa y que quiero destacar en esta entrevista es lo, y no estábamos preparados para esto. El personal del cine no estaba entrenado para la evacuación. Y no los culpo, no tenemos cultura sísmica. Hacía más de 60 años no había un terremoto en Caracas. Se Entonces, expandió, me estas imagino, generaciones, Loli, me imagino que en ese momento se expandió el pánico, lo que se entremezcla horrible. con los gritos, con los heridos y con los daños edilicios que ibas viendo a medida que avanzabas, ¿no? Sí, sí, porque al bajar teníamos que tener una salida, tampoco estaban bien señalizadas las salidas de emergencia, eso generó más caos aún porque las personas abrían puertas y eran baños
otras cosas y no era la escalera, y te podrás imaginar hasta que al fin alguien como que da con la escalera y por acá el edificio aún se movía y comenzábamos a bajar y ves como cómo se está cayendo, o sea, claro, este edificio no sufrió, pero no se cayó, pero bueno, comenzamos a ver como pedazos de las paredes y a medida que tú vas bajando, estábamos en el 6, pero cuando vas bajando hacia planta baja, ves como más desastre, digamos, en la estructura del edificio, y cuando logramos llegar a planta baja, pues ya había más escombros tirados en las escaleras, y ahí pues logramos salir a la acera del frente. Nadie entendía como qué está pasando. A los pocos minutos pasamos a otra acera porque había pánico en la calle, los motorizados desesperados, chocaron 2 carros delante de nosotros porque bueno, todo el mundo estaba en pánico y la reacción lógica era, bueno, el desorden que se formó en la vía, y Imagino, por miedo o por... imagino que Dime. pensaste cuando estuviste en la acera, en la calle, cuando habían pasado un par de minutos, inmediatamente pensaste en los tuyos o dónde se encontrabas, porque Sí, lo que se dice que por quedás supuesto. conmocionada, ¿no? Queda conmocionada en un momento telúrico, una persona queda muy conmocionada. ¿Cuál fue tu actitud apenas estuviste en la acera? Realmente no había comunicación de ningún tipo Claro. en ese momento. Pues las líneas móviles no funcionaban, no había ningún tipo de comunicación, y lo primero que piensas es resguardar tu vida. Ujú. Increíblemente, la primera llamada que entró fue de mi familia en Canadá, una cosa loca porque no me podía comunicar con nadie de acá dentro de Caracas. Y quien me llama es mi tía de Nesali también, Ujú. y me llama y me dice, ¿dónde estás? Claro, ya ella tenía la información, nosotros no sabíamos bien qué había ocurrido. Y ella me dice, sal de ahí porque ella conoce Caracas, porque hay muchos edificios. Cuando ella me está diciendo eso, hay un edificio que tiene arriba un helipuerto, y se cae la estructura del helipuerto y cae como en una calle hacia atrás de donde yo estoy. Y luego sentimos un polvo y era que un edificio en la parte de atrás de donde estábamos nosotros, a unas calles, se había derrumbado. Entonces, pues obviamente había que salir de ahí porque era una zona muy, primero era muy cerca al epicentro, y segundo, se estaban cayendo las cosas en los edificios. Entonces empezamos a caminar como calle abajo porque obviamente no había forma, y nos hicimos acompañar de un amigo terremoto, como ahora lo llamo, porque bueno, mi hijo es músico del sistema de orquestas, este muchacho también, y nos identificamos porque estábamos con los instrumentos. Ujú. Mi auto quedó atrapado dentro del centro comercial y obviamente nunca me atreví a ir por él porque estaba en un sótano, y no quise obviamente bajar al edificio donde había ocurrido eso, ¿no? De hecho, rescaté el carro al tercer día, perdón, del sismo. Y pues sí, piensas eso, salvaguardar tu vida. Es Eh, increíble cómo el cuerpo reacciona o te paralizas, no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar, no sabes qué va a pasar en los próximos minutos, y eso genera una tensión importante. Hasta hoy he tenido dolor en las piernas, en la espalda muscular, como de tensión, y comenzamos a caminar como hacia otra zona donde hubiese menos caos que allí, para que luego nos rescataran. Loli, cuando comenzás a percibir lo que estaba sucediendo, comienzan a ceder las estructuras, ¿no? Edilicias, ¿estaba cerca de ese panorama? Me decías que estuviste cerca de una estructura de un edificio que tenía un helipuerto. ¿Podías percibir que otras estructuras iban cediendo? No, realmente no, solo porque había
era como un polvo en el ambiente. Era como mucho polvillo. Ahora entiendo que es el polvo del concreto, Claro, de las claro. estructuras, ¿no? En ese momento no entiendo qué es lo que está pasando. Solo que alguien nos dijo, se cayó tal edificio, se cayó, o sea, pero no, yo no, sientes estruendo, yo no recuerdo, me imagino que por el mismo shock, estado de shock en el que estábamos, no te puedo decir en este momento qué cosas con exactitud si recuerdo sonidos, pero realmente se sentía mucho caos, era en las vías, pues en los autos, las motos, todo el mundo tocando cornetas, sirenas, luego de bomberos, de policías. eh, y lo que te concentras definitivamente es en buscar un lugar para resguardar tu vida, que sea descampado. Me decía mi tía, sal de ahí, busca un parque, busca una zona que no haya edificios al lado, porque lo que viene ahora es eso, pues los derrumbes, ¿no? Y en medio Cuando, de eso, pues cuando lográs tomar control de la situación, si puedo llamarlo así, la verdad que uno eh, muchas veces en esta oportunidad no sabe describir cuál es la situación. Nos vas guiando vos por la actitud que tomaste con lo que nos estás contando cuando te diste cuenta que era un terremoto. Pero ¿pudiste percibir que hubo alguna ayuda? O recién me mencionabas que no estaban preparados, era todo pánico en ese momento, todo desorden. ciertamente, y bueno, de verdad quería concentrarme porque creo que a nivel internacional es importante conocer que lamentablemente en políticas de desastre, bueno, un gobierno que nos ha desasistido en todas las acciones posibles, que hemos estado abandonados, digamos, por el Estado venezolano, la inacción, la inoperatividad de la acción ha reinado hasta este momento que quería comentarte algunas cosas. O sea, en ese justo momento. Y puedo hablarte con propiedad. Mi mamá que recién la sacamos del país, emigró porque está en una condición de movilidad reducida, no camina, y en una oportunidad, hace 3 años atrás, fui a los bomberos porque no había electricidad en mi edificio para subir a mi mamá. Y el bombero me dijo, si usted me viene a buscar, yo puedo ayudar a su mamá, porque no tenemos vehículos. Estoy hablando de hace 3 años. No tenemos vehículo y no tengo silla de bombero porque todas están dañadas. Y si en su casa hay una silla fuerte, nosotros podemos subir a mi mamá. Así pues que a mí me tocó ir al cuartel de bomberos, buscar a los bomberos y buscar una silla fuerte para que ellos pudieran subir a mi mamá por las escaleras. Ese ejemplo que te estoy dando se mantiene, imagínatelo, 10 veces peor a este momento, porque realmente no hay camiones de bomberos. Vivo cerca de un cuartel de bomberos y hace mucho tiempo eso es un cementerio de camiones. Nunca se renovaron las unidades bomberiles y nunca se reactivó lo que era la operatividad de los cuerpos de seguridad para atender emergencias. Entonces, esto es algo que hasta la fecha me mantiene muy preocupada. Lo hemos visto ya en todos los medios de comunicación, que ha sido el pueblo salvando al pueblo porque no ha habido uh, acciones, directrices, orden, concierto en operaciones de rescate, de salvamento, de lo que haya que hacer, ¿me entiendes? Qué Y es muy tremendo se me preocupante. ocurre a esta altura de la charla, Loli, esta reflexión. Qué tremendo que un régimen que valoraba o en teoría el Estado, justamente cuando se necesitó el Estado haya estado vacío.
Así es, totalmente. Y es lo que ahora más me preocupa. Bueno, debo decirte que donde está mi casa, mi vivienda, está muy alejado de la zona sísmica, ¿sí? Ujú. Por Caracas pasa una falla que está en el Ávila y yo vivo como hacia el otro lado, como hacia el frente, pero muy retirado. Estoy aproximadamente a 35 minutos en vía O de sea que esa zona, pudiste ¿no? llegar a tu casa Unos sin 20 minutos problemas. quizás. ¿Cómo? ¿Pudiste llegar a tu casa sin problemas? Claro, después de unas 4 horas más o menos que Ujú, nos buscaron en un punto y pude llegar a la casa, como te explico, mi zona ujú. claro, mis paredes están agrietadas, las de los vecinos yo vivo en un piso 2, las de los vecinos del piso más altos sufrieron un poquito más, grietas, se cayeron algunos trozos de sus paredes, pero ya vinieron a hacer una inspección civil de ingeniería y el edificio a nivel de estructura está bien. Todos los daños que tenemos son superficiales, digámoslo así. En mi apartamento las paredes están como con grietas, sí, pero no es nada de preocuparse. Así pues que al no estar nosotros inmersos en la tragedia, nos hemos abocado a ayudar a otros. Claro. Mi familia ha estado enviando aportes y yo me he dedicado a buscar los sitios donde tengan que llegar las cosas más de manera más inmediata, ¿sí? Porque hay como mucha desorganización en cómo llegan los insumos, en cómo se reparten, mucha burocracia ahora del gobierno para distribuir algunas cosas ¿Cómo analizás la y la ayuda gente está llegando, internacional, Loli? perdón. ¿Cómo analizás, cómo evaluás la ayuda internacional en cuanto al tiempo de demora y en cuanto a esa magnitud de la ayuda? Bárbara, increíble, bárbara, sin precedentes. Ha sido gracias a la Argentina, a El Salvador, a Estados Unidos, gracias a Colombia, a todos esos rescatistas que llegaron, que hemos tenido vidas salvadas. Responsablemente digo esto. O sea, mientras llegaba la ayuda internacional a las 24, pasadas las 24 o 48 horas pasadas, porque nos quedamos sin aeropuerto. Hay que decir esto, el aeropuerto de Maiquetía está a la orilla del epicentro Sí. y el aeropuerto quedó completamente devastado. Entonces los aviones están aterrizando en pistas auxiliares de ciudades cercanas a Caracas, ¿sí? Entonces, eso tarda un poco más de llegar, pero hasta eso hablábamos ayer. ¿Dónde están los helicópteros del ejército venezolano que no trasladaron a los españoles de una ciudad que está a hora y media de carretera hasta la ciudad de Caracas en helicópteros para que fuera más rápido? Los mandaron por tierra. No sé si es que los Eh, helicópteros no funcionan, puedo creerlo porque acá nada funciona. Y eh, lamentablemente es la realidad. Vemos la inacción total del ejército venezolano, la inacción total de las fuerzas de seguridad del Estado. Loli, No tenían equipos. ¿me podés dar Dime. un paneo, si tenés información, ya que estás tan próxima, de lo que es La Guaira en este momento? Porque era el punto o el epicentro de la catástrofe y de la tragedia, con centenares de edificios que caían, que cedían en su estructura. Y a esta hora tenemos información nosotros de que hay sectores donde todavía la ayuda no llegó. Es así. Es así porque la magnitud del evento es tan importante y es tan fuerte que hay lugares mucho más alejados de, digamos, como del centro del estado de La Guaira. Macuto, por ejemplo, nosotros somos voluntarios de los Scouts de Venezuela, de los Boy Scouts de Venezuela, como se conoce normalmente a la Asociación Mundial, y algunos compañeros hemos estado coordinando desde acá, desde Caracas hacia La Guaira, algunas ayudas
y para llegar a esos sitios hay que remover escombros Claro. y eso tarda. Entonces, obviamente, si no hay la maquinaria especializada para pasar por encima de los escombros, para romper con taladros, y por eso te digo, la ayuda internacional, aunque ha sido efectiva y muy buena, ha sido insuficiente porque no tiene el apoyo de la ayuda interna, digámoslo así. Entonces, a esta hora puedo decirte que anoche a las 1 de la mañana coordinaba con una compañera que tiene un camión que lo puso a disposición porque hay unos rescatistas mexicanos en una zona muy alejada que están allí desde hace 24 horas y había que llevarles comida esta mañana y hoy en la tarde y bueno, se logró coordinar eso porque hacia esa zona donde esos mexicanos están no estaba llegando la ayuda. Entonces hay como represada, como retenida, ¿no? Bueno, oficialmente se reportan 1.450 muertos, 3.150 heridos y alrededor de 65.000 desaparecidos. Son datos oficiales que, según todas las fuentes que entienden sobre movimientos telúricos, sobre todo un servicio que se encuentra en Estados Unidos, habla de que es muy prematuro dar estas cifras y que la cantidad de muertes podrían llegar a superar las 10.000 personas. ¿Estás coincidiendo con esa apreciación? Totalmente. Y yo no he bajado a La Guaira, no lo he hecho aún. Si hiciera falta y que yo preste algún tipo de apoyo y servicio, inclusive desde la psicología, Sí, porque ahora te voy a contar mi sí. preocupación genuina, yo lo haría. Pero yo he estado en Caracas, donde los edificios se derrumbaron, en la propia ciudad de Caracas, ¿ok? Donde yo estoy. Y no puedes todavía calcular la cantidad de personas que quedaron atrapadas allí. Cuando ya pones esa señal de que no hay vida, de que se retiran del edificio porque ya no hay nada que buscar, allí están cuerpos atrapados. Obviamente los familiares generan un caos importante porque precisamente por la misma ineficacia, nosotros habíamos vivido en el año 99 una tragedia, una vaguada en La Guaira que devastó La Guaira, Un no fue deslave, ¿no? Se lo tanto como llama. esto, perdón, Deslave se lo llama. el deslave. Ujú, Sí, el deslave de Vargas. ¿Y ujú. cómo es posible, y debo decir esto con toda responsabilidad, que no haya morgues en el estado de La Guaira? O sea, cómo no hiciste morgues? O sea, sabiendo que es un territorio sísmico, que ya históricamente ha presentado deslaves, que ha presentado tragedia. Entonces, hay una sola morgue en toda la ciudad de Caracas. Entonces, Dejé, dejé para dime. lo último el tema de la psicología, pero si querés terminar, redondear este tema, pero lo había dejado para ir cerrando la charla, el tema de tu profesión. Pero bueno, si querés cerrar esto de La Guaira, nosotros nos Es desesperamos de que acá porque llega es, información de que hay sectores que todavía no ha acudido ningún, absolutamente ningún tipo de ayuda. es así y estamos todos muy desesperados porque escuchamos, sabemos, vemos amigos, familiares cercanos de otras personas que te dicen, es que no han llegado al edificio donde está mi familia y la gente sale en redes pidiendo ayuda, vengan para acá, que todavía no llega nadie, que no llega la maquinaria, que no llega el taladro y van 5 días. Sí. Van 5 días, o sea, y el milagro más grande es que todavía hay vidas que están bajo los escombros, que habrán quedado en algún tipo de burbuja que llaman, que los escombros crean como unas burbujas, pero esas personas que están ahí están sin agua, sin comida, 5 días. ¿Me explico? Entonces, es urgente que llegue la ayuda. Se hace Imagino. urgente que lleguen hacia allá. Imagino que a cada minuto estarán descubriendo nombres de personas conocidas que ustedes sabían que vivían en el lugar donde ocurrió lo peor de la tragedia. Me imagino que estarán descubriendo a cada rato nombres, lugares
se han derrumbado y han sepultado gente. Y no, lo que no logro imaginar, y creo que ninguno de nosotros, si no estamos allí con ustedes in situ, podríamos imaginar, y ahora sí desde tu profesión y de tu humanidad, cómo sobrellevamos toda esta tragedia y cómo comenzamos a levantar Venezuela, ¿no? Ya entre todos, es una situación tremendamente, impensablemente difícil. Sí, a ver, yo tuve la oportunidad de trabajar como psicóloga durante este deslave de Vargas. Estaba muy chiquita todavía, digamos, muy recién graduada. En ese momento yo vivía en la ciudad de Maracaibo, de donde somos nosotros, y trabajaba en una casa hogar de niños en situación de abandono, y allí nos llegaron 35 niños, estoy hablando año 1999, 35 niños abandonados, o sea, que quedaron huérfanos de la tragedia de Vargas. Eso ocurrió a nivel nacional en muchas casas hogares donde pues llevaron niños de Vargas que quedaron sin familia, ¿sí? Un año después, yo participé en un trabajo, mesas de trabajo, con muchos expertos, entre los que estábamos psicólogos también, para, para conversar de que si algo como esto volvió a ocurrir, qué debíamos hacer, cuáles eran las acciones. Eso quedó en papel y a la fecha, 30 años después, no se ha hecho nada. Nada. ¿Por qué te digo esto? ¿Y cuál es mi preocupación genuina que te decía? No tenemos un sistema de registro estadístico fiable. No existe en Venezuela. Por eso nadie cree en la estadística que dan los números del gobierno. Nadie cree en eso. Creemos más en lo que diga expertos de Estados Unidos o expertos de otros países, porque no han hecho censo en nuestro país en más de 20 Iba a años. preguntar, ¿no hay No sabemos censos recientes? ¿No hay censos recientes? No hay estadística y no hay censos. Los censos, hace un poco más de 10 años comenzamos a hacerlos casi que a escondidas a través de ONGs internacionales que necesitaban censar nuestra población de alguna manera, sobre todo la infantil y los adultos mayores, para poder enviar ayuda humanitaria desde que comenzó la crisis humanitaria en nuestro país. Entonces se fueron haciendo bases de registro de UNICEF, de Naciones Unidas, a escondidas del gobierno, ¿ok? En esos momentos, en estos años. Pero no hay un censo oficial en Venezuela. No tengo claridad ahorita desde qué año, pero puedo decirte que hace más de 20 años. Entonces, eso frena un poco porque tú no sabes la población real que tienes y mucho menos después de que tienes 10 millones de personas que emigraron en estampida del país. Claro. Luego no hubo una inacción total por parte del Estado en la construcción de albergues, de centros de rescate, en refracción o arreglar o reacomodar o construir cuarteles de bomberos, de defensa civil. Eso no existe. Todo se abandonó porque, bueno, ya sabemos nuestra realidad. No voy a ahondar en eso. Pero la preocupación que tengo es esa. No existe en este momento albergues y casas suficientes de abrigo, así se llaman según la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, que resguarde estas vidas de estos niños y adolescentes que quedaron sin familia. Y luego, lo más preocupante aún, no hay un sistema de adopciones venezolano efectivo que permita la adopción inmediata, casi que, declarando el abandono total, saca a ese niño. Tengo 2 amigos, uno en Nueva York y otro en Australia, que me dijo, quiero adoptar, si sabes cómo hacerlo, avísame, ¿ok? Y no sé cómo se va a hacer, porque no existe una forma efectiva en Venezuela. Una persona que está dentro de Venezuela puede tardar hasta un año
en hacer un proceso de adopción. Entonces, esto no puede ser burocrático, no puede ser, vamos a ver qué hacemos. Esto debería ser algo que sea efectivo y rápido y pronto, porque no es lo mismo que un bebé que quedó sin nadie lo acoja una familia, que tú la estudies y listo, estás apta para la adopción y empiezas a crear un niño que no va a quedar institucionalizado, porque no tenemos instituciones suficientes para albergar niños, adolescentes y Loli, adultos mayores. ante esta anarquía institucional que estás describiendo con tanta efectividad, ¿cuáles son los pasos inmediatos que te imaginás que vas a dar, con tu grupo cercano, con tu comunidad? Y quizás me adelanto mucho a lo que se va a hacer porque hay una realidad que se vive en este momento y que también la describiste perfectamente. Pero, ¿qué imaginás en los próximos días que tenés que hacer? ¿Se te ocurre alguna idea desde ya que tenés el material técnico para tener esa idea y para tratar de conectarte con otros profesionales? ¿Se empieza a hablar de esto a 5 días o ahora No, estamos abocados a encontrar a las personas con vidas, a retirar los cadáveres? Eh, no es momento todavía de pensar. bueno, yo estaba muy abocada a lo inmediato. Lo inmediato es la emergencia, ¿no? Creo que todos estamos en ese modo de atender la emergencia, en ir a los hospitales. Ahorita en un rato vamos a salir nuevamente a 2 hospitales, a 2 centros de salud. Inclusive la atención psicológica todavía no se hace efectiva, ni siquiera para mí misma, que le he dicho a mi terapeuta, no puedo. O sea, Claro. dreno con quien me llama y lloro cuando tengo que llorar, pero no tengo la disposición para atender un proceso terapéutico. No existe en este momento porque estamos en alerta. Creo que estamos al máximo todos del cortisol y estamos respondiendo a la emergencia. Ahora bien, sí creo que habría acciones inmediatas que tomar y esto puede sonar a una denuncia, pero le contaba a Nesali hace un rato que anoche mismo veníamos de uno de los albergues en el 23 de enero, una parroquia que también están desalojando las viviendas porque sufrieron con el terremoto, y estábamos allí en un centro de salud llevando algunos insumos, y cuando veníamos la gente está en carpas, pero no en carpas de campaña militar, no están en carpas en un parque grande, están a la orilla de las vías, de las grandes avenidas, de la Avenida Bolívar de Caracas. Puedes luego buscar en internet y ver lo que es la Avenida Bolívar. Allí, y puedo pasarte ahora un video que hice Sí, casero, porque lo hice con mi teléfono. por favor. Allí están las personas damnificadas, a orilla de la carretera, sin casi asistencia médica, porque todo está abocado. O sea, bueno, si tienes una pierna rota o algo, no eres prioridad. Una cadera fracturada, no hay posibilidad de una cirugía. ¿Sabes en qué Porque pienso? ¿Sabes en qué pienso? Por eso creo que es como un desafío, como para poder aportar algo a personas como vos preparadas, pero yo pienso en la tragedia, después de la tragedia, en la profundización del desastre, después de el recuento de las víctimas, después de constatar el colapso de los edificios, de revelar las fallas humanas que hubo. Me imagino la crisis social, porque vos justamente con esta última descripción me estás abriendo la puerta para esa pregunta. La crisis social que viene a continuación en lo inmediato, Loli. Es así. Yo siento que tenemos un desafío y es momento de aceptar la ayuda de naciones que tengan la experiencia
los chilenos han venido, bueno, creo que todos están desconcertados. Logré ver a unos españoles y tú te acercas y preguntas, están desconcertados de la inacción y de lo poco preparados que estamos. Ciertamente vamos a necesitar una ayuda que creo que ahora sí estamos en capacidad de recibir, porque cuando el deslave de Vargas en el año 99, dos naciones muy grandes le dijeron a Chávez en su momento, vamos a ayudarte a reconstruir Vargas y ayudar a hacer de esa zona, porque bueno, ya casi que hay que declararlo camposanto, ¿no? Esa zona de Venezuela, porque bueno, ya definitivamente no puede, bueno, a mi parecer, yo no soy experta, pero yo no volvería a construir nada allí. Mi vecina de enfrente perdió su edificio, que era un edificio herencia de sus padres, y el edificio se vino abajo. Entonces ella dice, yo más nunca voy a ir para allá. O sea, claro, ahora va a haber un pánico, un temor a esto, ¿no? Pero creo que es momento de recibir ayuda, de decirle sí a quienes saben realmente de esto. En Venezuela no tenemos expertos en esta área. Y lamentablemente nuestros ingenieros civiles y muchos ingenieros expertos en esta área de sismos, eso se llama ingeniería estructural, están todos fuera del país, porque todos fueron a buscar un futuro mejor fuera del país. Entonces, dime. No, sí. Continúa. Entonces, creo que es momento de, así como en el 99 Chávez dijo, no necesitamos ayuda, aquí nosotros podemos, y que obviamente ya vemos que nunca se pudo ni nada, hace casi 30 años de eso. Entonces, es momento, creo, es mi apreciación, de decir, necesitamos a todos los que sepan de esto. Necesitamos gente que nos diga qué hacer, por dónde empezar. Tiene que haber gente que diga qué hacer con la gente que está en la avenida. Ayer casi atropellamos a un niño porque salió una pelota de la nada en la oscuridad y nosotros íbamos en la vía, eran las 12:30 de la noche, las 12 de la noche, ya ni recuerdo qué hora era, muy... y el refugio jugando, y se le fue la pelota y nosotros tuvimos que frenar, porque detrás de una pelota siempre viene un niño. Entonces, bueno, por sentido común tú frenas, pero esto pudiera traer más caos en el caos, porque no estás atendiéndola. Tenemos las aceras llenas de gente y no hay baños portátiles, por ejemplo. Ayer lo observábamos. No hay baños, la gente está haciendo sus necesidades al aire libre en aceras y en jardinerías. Me explico, en las jardineras. No hay baños portátiles. Algo tan que tú puedes decir, pero no puede ser. Pero bueno, te lo estoy describiendo y es así. Loli, ya para ir cerrando, quizás durante la semana estamos requiriendo nuevamente una charla contigo para que nos puedas actualizar el estado con más precisión. Dos cosas. Primero, la verdad que agradecer a nuestro técnico porque la llamada es perfecta. Estamos registrando una charla contigo excelente que se puede técnicamente difundir, como lo vamos a hacer luego en nuestro portal informativo y en nuestras redes. Y segundo, preguntarte por último, porque en estas últimas horas o en esta última hora hubo réplicas también importantes, si pudiste sentirlas, si ha afectado, si tenés información de que haya afectado otras estructuras, ¿cómo fue? Bueno, esta más reciente, que fue de 5.1 a las 7 de la mañana del día de hoy. Debo decir que creo que estaba yo tan cansada, porque han sido unos días muy agotadores, que no la sentí. Todos mis vecinos la sintieron, me tocaron la puerta, pero ya luego se dio y bueno, dejaron como, no me volvieron a molestar, a llamar, ¿no? Todos tenemos las rejas
de seguridad de nuestros apartamentos abiertas, las puertas abiertas, todos tenemos llaves de todo. O sea, hemos generado entre nosotros mismos nuestra propia seguridad, pues digámoslo así. Y bueno, sí, mucha gente lo sintió. Quienes estaban a nivel, yo estoy en piso 2, no se sintió tanto, pero arriba me dice mi vecina y compañera con la que estoy trabajando ahora en esta ayuda humanitaria, que ella lo sintió muy fuerte, ella está en el piso 15, obviamente, ¿no? Pero las réplicas es a cada momento y es como que cada media hora. Lo que me llama mucho la atención, y bueno, como te vuelvo a decir, no soy experta, es por qué, o sea, sé que es una semana o más o menos que debe reacomodarse como las placas y se siguen moviendo, pero ¿por qué son como más intensas? Eso es algo que yo no lo entiendo, no lo sé. Bueno, Pero sí he sentido mucho. Ayer hubo uno de 4.3 que lo sentimos durísimo, ¿sí? Donde estábamos. Yo escuchaba, Y bueno, escuchaba a gente con conocimiento, a técnicos, que también a ellos les llamaba la atención los dos movimientos telúricos juntos. Eso llamó mucho también la atención a los geólogos y a los que están en este tema, así que es todo muy raro y deberá ponerse también allí la lupa para poder estudiar esto que se ha dado allí en Venezuela. ¿Sabes qué? También de toda esta charla que tuvimos, se me impone la idea de que ustedes también van a ser un ejemplo para otros pueblos que no trabajan pensando en cómo deben proteger a sus habitantes. Se habla mucho del Estado, yo también, a mí me gusta el Estado eficiente, pero estas son tareas que se deben llevar a cabo mientras hay tiempo. Cuando ocurren, ya estás de frente o estás charlando con la muerte y lamentablemente no se hizo nada. Así que ojalá que esto también sea un ejemplo para otros pueblos y para el mismo Venezuela, que se pueda poner de pie. Hemos notado en todas las entrevistas, Loli, que hay gente tremendamente dogmática, muy creyentes, que se han recostado sobre el pensamiento de sus propias religiones para poder ir pasando estos días de este trágico suceso allí en tu tierra. es así. De hecho, los venezolanos tenemos hoy día una creencia por todo lo que nos ha pasado, todo lo que nos ha venido pasando. Y bueno, pues se habla muchísimo de la causa-consecuencia de una guerra espiritual que estamos librando. Es algo que recobra muchísima fuerza en todos los que estamos acá adentro, los que hemos vivido en Venezuela todos estos años y que de alguna manera pues sentimos que cuando nos vamos levantando pasa esto y solamente Dios sabe cuál es el propósito, ¿no? Entonces, claro, mucha gente dice, nos estamos depurando, nos estamos limpiando, pero wow, qué manera, ¿no? Qué forma. Porque claro, tú estás afuera y tú dices, bueno, pero ¿qué es esto que pasó a Venezuela? Pero estar acá y verlo de cerca y ver la muerte tan de cerca y que todos los días tú recibes una noticia de se murió tal, pero además es lo horrible de familias enteras, porque además no lo dijimos durante la entrevista, pero ese día era un día festivo en Venezuela. Claro. No sé si lo sabía. Feriado nacional. Entonces, había más gente de la normal en La Guaira, que es una zona turística, porque la gente bajó a la playa porque era un día festivo. Entonces había más gente de lo normal, ¿sí? Que se trasladó hacia allá para ir a la playa. Y todos estábamos como juntos, porque al no ser festivo, por ejemplo, en un día normal yo estoy sin mi hijo, porque mi hijo está en sus actividades escolares. Estábamos juntos porque todos estábamos juntos en familia. Entonces, esto también fue como
bueno, quienes están pensando, inclusive hay teorías por ahí conspirativas, he leído de todo, que si extraterrestres, que si esto, que porque de alguna manera hay que buscarle una explicación que no la tiene, porque solo Dios sabe qué está ocurriendo y por qué nos pasa esto al pueblo venezolano después de tanto sufrimiento. También debo decir que, no sé si me robo el tiempo, pero No. se me pasaba esto. Visité una cárcel hace 2 días, porque tenemos unos amigos que son presos políticos allí y fuimos a llevar algunas cosas. Los familiares de estos presos políticos desde el 3 de enero están en campamentos a las afueras de la cárcel. Esta cárcel es en Guatire, donde también hubo una afectación importante por el terremoto. Es una zona, digamos, una ciudad que comenzó como ciudad dormitorio en Caracas y hoy día es un pueblo grande. Es una ciudad que se llama Guatire y Guarenas están muy cerca. Entonces es como hacia el otro lado, pero también sufrió mucho por el terremoto y estuvimos llevando algunos insumos a los familiares de presos políticos. Los presos políticos ese día, me informaba la mamá de uno de nuestros presos que visitamos, y que visitamos su familia, nosotros no tenemos acceso a los presos Sí. políticos. Y me decía que ellos durmieron en la cancha de deportiva del centro de reclusión y que en este momento ellos están durmiendo en los pasillos fuera de las celdas sin candados, precisamente porque los mismos custodios están también muy atemorizados y pues allá no llegó ayuda. Entonces, bueno, nosotros fuimos a llevar un poco de cosas para allá, enseres y estas cosas. Y bueno, a ver un poco cómo estaba ya la situación eh, con el trabajo voluntario que estamos haciendo. Y bueno, las personas en Guarena, Guatire, aunque están muy afectadas, allá tampoco ha llegado ayuda efectiva. Y bueno, mucha gente que perdió sus casas, que los edificios no están estructuralmente bien, no ha ido tampoco nadie a hacer inspecciones, ¿no? Por lo que te digo, esa zona está afectada, pero no tan afectada como están otras zonas. Entonces, bueno, eso. Loli, dejarte un abrazo enorme, agradecerte todo este tiempo. Por allí, desde el interior del país, de nuestra Argentina, tener estas notas no es tan fácil. Una descripción absolutamente precisa has hecho de todo lo que están viviendo allí. Simplemente agradecerte desde ya, agradecer a Nessi, adorada persona de esta familia y de este grupo periodístico, y acompañarte. Yo le decía Gracias. a mi señora durante el fin de semana, cuando iba buscando diferentes streaming que transmitían, porque no me gustaba quedarme en los datos oficiales, que desde ya eran difícil tenerlos, le decía... eh, cómo poder ayudar, cómo poder estar con ellos, cómo poder comprender el dolor y la tristeza que a este pueblo tan querido por los argentinos le ha causado esta tragedia. Así que hoy para mí es un rato de paz que me diste porque me siento estar allí con ustedes, de verdad te lo digo. De verdad que no solamente hoy quiero agradecerte y agradecerle a la Argentina, agradecerle al gobierno argentino por la ayuda que ha enviado, que bueno, que vienen días muy duros, vienen días muy fuertes luego de estos primeros días de la tragedia, donde vamos a necesitar más apoyo, más apoyo quizás de expertos, de las universidades argentinas, de ingenieros que pudieran, no sé, me atrevo a hacer un llamado porque vamos a necesitar mucha ayuda. Me atrevo a hacer este llamado público a todo aquel que tenga ganas de ayudar al pueblo venezolano, que sé que es muchísima gente, estamos muy conectados con la Argentina, que vamos a necesitar mucha ayuda para ver qué, ahora qué.
Ayer me decía una amiga que se quedó con lo que tenía puesto y está en casa de un familiar ahora en otra zona y me dice, ¿y ahora qué? O sea, no sé Eh, por dónde empezar. Perdió su negocio y perdieron su casa, además con todas sus cosas. Literal, me dijo, Loli, me quedé con lo que tengo puesto, nada más. me quedo con esta Perdieron su... frase, me quedo con esta frase que hoy te decía para seguir charlando, si es posible durante la semana, pero me parece que justamente lo que tu amiga te decía es lo que recién tratábamos de introducir en el final de la charla. La tragedia después de la tragedia. Ahí Es tenemos que así, estar. Ahí tenemos que estar todos. sí, es así. De verdad muy agradecida por este contacto y bueno, cada vez que se pueda, bueno, avísame un día antes Sí. porque como salgo a hacer recorridos y eso, pues, y a ver dónde puedo ayudar. Entonces, si estoy en la calle, si estoy fuera de la casa, es más difícil la comunicación. Pero si me avisas una noche antes, seguramente voy a estar allí con ustedes y podré hablarles un poco más de lo que estemos viviendo. Vamos a ver si sobre el fin de semana podemos hacer un streaming por imágenes, si es posible. Loli, Okay. te dejo un beso enorme, un abrazo enorme para todo el pueblo venezolano de parte de todos los santotomecinos y santafesinas y toda la audiencia y los que visitan nuestro portal que ya está llegando a 12 millones de vistas desde hace poco que ha sido creado. Así que eh, te dejamos un abrazo y los abrazamos Un abrazo en nuestro fuerte. corazón. Gracias, Loli. Muchas gracias a ustedes. Mira cómo cierro esta entrevista. Mi hijo acaba de salir corriendo de la habitación y me dice, mamá, mañana es tu cumpleaños. No, O sea, bueno, créeme que ni lo recordaba. O sea, no, es estaría verdad, mañana es 30 de junio no quiero y parecer es mi desubicado, cumpleaños. pero feliz cumpleaños, Loli, y bueno, Gracias. que haya al Sí, menos alguna buena noticia mañana. amén, amén. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a Santa Fe, que es una ciudad que conocí, es muy querida para mí, muy querida. Están mis primas allí. Sí. Eh, y bueno, estuve allí un mes y fui, wow, feliz, feliz con los santafesinos, espectacular. Bueno, Y tengo un muy lindo recuerdo. Volveré, claro que sí. espero Y que sí. bueno, a toda la Argentina, de verdad, muy agradecidos por todo lo que han hecho por nosotros, por Loli, recibirnos, por acogernos y por ahora estar pendientes en estos momentos tan duros. Loli González León, ella de profesión psicóloga, pero una de esas personas que sabemos que son así, los venezolanos, los que conocemos aquí en Argentina, son así, tienen esa vinculación con la alegría, con Dios, que a nosotros nos debiera enseñar que la esperanza es lo último que se pierde. Besos, Loli. Besos, bye. Bueno, vamos, continuamos.